año 2024 y el 25 y el 26, que seamos felices. Yo digo que la palabra felicidad es un paraguas que vale para cubrir todos los males. Si uno está feliz, no le falta dinero, no le falta salud, no le falta amor, en fin, con la palabra felicidad se cubre todo. Y entonces yo les deseo a todos mucha felicidad. Hoy, después de los Reyes, nuestro Rey Mago nos trae la herramienta, nos regala una herramienta para ser feliz. Ya que hablábamos de felicidad, él viene con una herramienta que nos la trae como un regalo de Reyes para que seamos felices todos. Y bueno, decir las historias de Adolfo, pues es casi baladí porque todos lo conocen tan bien y mejor que yo. Entonces repetir lo que sea, lo mismo que puedo decir es que es un trabajador incansable, que se preocupa mucho por la salud, sobre todo de las personas mayores. Y bueno, aquí los que estamos todos tenemos más de 17 años. Entonces, bueno, pues quizá habla mucho para nosotros. Y bueno, naturalmente, no sé de dónde saca el tiempo, pero ha escrito más de 300 libros. No es una broma, no es una broma. Y naturalmente, él que había empezado en esos días en la medicina tradicional, a estudiar medicina tradicional, luego se quedó con la medicina, pues la medicina que son las plantas, porque en realidad el origen de la medicina está en las plantas, y él eso lo maneja muy bien. Entonces, yo simplemente deseo que nos veamos muchas veces y que Adolfo tenga humor y ganas de llevarnos hasta los 120 por lo menos, y luego él me dice que yo ya tengo que pedir los 130 porque ya los 120 los tengo el mismo. Entonces, bien, bueno, lo que aquí vale la pena es escuchar a Adolfo Pérez Agustí, y para ello te cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, el aplauso lo mando unos cuantos después. Sí, se oye bien, ¿no? ¿Me oís bien? ¿Con o sin micrófono, no? Vale. Sí, lo de los 120 años ya lo sabéis, quien me conoce. Yo me he propuesto, me puedo poner serio para decirlo, vivir 120 años. Lo he dicho serio, porque es una determinación que tengo yo. Y me da igual lo que me digan. Los agoreros, ya verás, te va a caer una maceta. Es que me da igual lo que me digan. Yo viviré mis 120 años y el compañero le pronosticado 130, ¿no? Ya va camino a 120. Pero, claro, probablemente prefiero llegar a los 120 años con felicidad. No solamente currando, ni comiendo y brindando con sidra, que eso es otra felicidad muy grande, Bien, pues hay que ser feliz. Y entonces lo que te preguntas, ¿cómo es posible que el ser humano, chicos y chicas, ¿vale? Ser humano pase de un estado de placer a un estado de depresión con tanta facilidad, cuando no hay ninguna especie que pase así? Miráis las especies, las vacas, los toritos y todo esto, digo por acordarme de las vacas de asturianas y cosas así, y incluso los perros, fijaros, hoy he puesto un ejemplo, es que esta es la tercera conferencia que doy esta semana sobre el mismo tema, la tercera, estamos a martes, imaginaros las que me quedan. Acordaos de un perrillo, se le muere la dueña o el dueño, se queda el perrillo arrugadito y triste, Bien, coger al perrillo y llevarlo a vuestra casa, a los 5 minutos está jugando ya. Quiere decir, hasta una especie tan cercana al ser humano es capaz de recuperarse en un tiempo récord. ¿Y cómo es posible que la raza humana, teniendo todo lo que tenemos para ser felices, lo raro es no pasar una depresión o por lo menos una tristeza continuamente? Te lleva y dice, ¿qué hacemos? ¿Qué es una cuestión mental? ¿Es física? ¿Qué nos pasa? Somos exigentes. Bueno, pues la charla o la conferencia, que podéis participar porque vamos a tocar temas muy bonitos, y quien sepa algún tema me levante la mano y yo el curso viene aquí si quiere. Bien, he recuperado pues, estudios
todas las herramientas, se llaman herramientas, procedimientos que tiene el ser humano para ser feliz, porque te asombra de que hay países como Suecia, países nórdicos que debían ser muy felices, más que nosotros, porque tienen más dinero, más poderío y todo eso, resulta que son el país donde más suicidios hay. Hay algo que no te encaja. Luego vas a África, que debían estar todos amargados, y pues resulta que no, y no tienen gran cosa, pero resulta que no. Entonces, ¿dónde está el secreto? Bueno, pues ahora vamos a ver, he recopilado un montón de cosas. Hay varios procedimientos para ser felices. Luego os prometo que os diré alguna planta, porque sabe que lo mío son las plantas medicinales, para asegurarnos por lo menos que no lloremos tanto, ¿vale? Para tomarla de vez en cuando, ¿vale? Pero eso al final, os voy a tener ahí en suspense todo el tiempo. Bien, la felicidad se puede conseguir mediante la razón, ¿vale? Y nos lo suelen decir. Pero tú, ¿de qué te quejas? Todo el día llorando, todo el día quejando. Pero si tienes esto, aquello, te quiere esta persona, te quiere aquel, tienes amistades, tienes dinero, pero ¿de qué te quejas? Ya lo sé, pero tengo que ir al psiquiatra o al psicólogo porque tengo una depresión de caballo. A que la habéis escuchado continuamente. Y nosotros desde la distancia, pero ¿cómo es posible que tienes? Ya quisiera tu hermano o tus amigas tener lo que tú tienes. Ya, pero el que está deprimido soy yo. ¿Ves? Bien, eso se llama la razón. Os voy a decir qué es lo que es los procedimientos que tiene la técnica psicológica para quitarnos eso. He cogido varias. Una es la PNL. ¿Os suena la PNL? Programación neurolingüística, ¿vale? Bien, no voy a incidir, pero ¿qué trata de hacer ese procedimiento? Es darte información para que aprendas a comunicarte con las personas. Lo que te da son procedimientos, razonamientos para que aprendas a comunicarte, porque la soledad indudablemente no nos llega a la felicidad, por lo menos no una felicidad real. Bien, eso lo hace la PNL, te da procedimientos para que aprendas a comunicarte. Hay gente que no sabe, ¿qué os voy a decir a vosotras? En un grupo de 4 o 5 amigos y amigas, los hay bordes y los hay geniales. Acá hay de todos, los hay simpáticos, los hay inaguantables. Bien, la PNL te enseña a comunicarte con el medio que está, no está mal. Y te enseña una cosa que es, fijaros, y eso lo tocaré un día, tanto el lenguaje verbal como el no verbal. Es más importante que miremos a la gente para saber quién es, le miremos, le observemos, que hablar con él. Es más fidedigno. Lo que nosotros presentimos al ver a alguien, yo miro y digo, esta señorita tal, cómo tiene los bracitos y tal, como viste, ya estoy haciendo un análisis de cómo es, digo, pues me cae bien, no me ha dicho ni hola, pero me cae bien. ¿Ves? El lenguaje no verbal es importantísimo. Prometo daros una charla de cómo averiguarlo, solamente con un contrato. Bueno, esta es la PNL. Hay otro procedimiento que se llama inteligencia emocional. Si me equivoco, me corrige, para estar gente aquí. Inteligencia emocional, ¿qué es lo que te hace? Te hace sobrevivir y adaptarte. Sobrevive con lo que tienes. Si a lo mejor no vas a poder modificarlo, sobrevive con esto, valora lo que tienes y adáptate. No te pases toda la vida quejándote de lo que no tienes. Y alguien te dirá, ¿y por qué no valoras lo que tienes? Bing Crosby, que no era tonto, no era tonto, ya me cantaba de maravilla. Bing Crosby, ahora en Navidad nos acordamos, yo me acuerdo, porque cantó esa canción que se llama Navidades Blancas. ¿Os suena? White Christmas, bien. Pues decía, no hables tanto de las cosas que te van mal, porque vas a perder las que aún te van bien. No era tonto ese listo. Hice una canción que la cantó en la película Navidades Blancas, la cantó precisamente para decir, ya vale de quejas, porque vas a perder lo poquito que todavía te funciona. Eso es la inteligencia emocional, te enseña a adaptarte. La psicología es muy variada. Yo he cogido la psicología conductista y el psicoanálisis, son quizás las dos partes que más me gustan. ¿Qué persigue la psicología? Escucharte,
que no es poco porque hoy día no nos escucha nadie, vosotros porque nos queda más remedio, si no, no estaríamos aquí. Nadie nos escucha, es muy raro que alguien, venga, te voy a contar, ya, pero poco que tengo que marcharme, vale, seré breve. No, es que no nos escucha nadie, en las cafeterías que escuchamos. Bien, el psicólogo te escucha, ¿a que sí? Y te escucha las palabras clave, sin darte cuenta ya va haciendo un análisis tuyo, pero el psicólogo te da las pautas para que seas feliz. Pero no os olvides que el psicólogo no viene con nosotros. Cuando llega al final de la consulta, no se nos olvide pagarle, pero el psicólogo no nos acompaña a la compra, ni al cine, ni a pasear. No, eso es cosa nuestra. Te da las pautas, pero como dice, el camino lo recorres tú. Yo te he dicho el por qué y cómo y cuándo, pero es cosa tuya, ¿ves? Ahí acaba la finalidad del psicólogo. La psiquiatría es otra cosa, no me voy a meter con ella. Hay otro procedimiento muy bonito que es la filosofía. La filosofía, sabes que estuvieron a punto de quitarla de las universidades, pero no porque renegasen de la filosofía, es que dijeron que los licenciados no tenían salida laboral. Y puede que tuvieran un poco de razón, no había salida laboral. A ver, ¿dónde se mete un licenciado en filosofía? ¿Qué tipo de anuncio tengo que mirar? Es muy difícil, no sé. Entonces dijeron, la vamos a quitar, menos mal que no lo han dejado, por lo menos en la Complutense sigue estando ahí. ¿Y qué es lo que tenía la psicología? Llegó un momento que te daba un código moral. Te decían lo correcto y lo incorrecto. No hacía falta un juez que te condenase, ni unas leyes. No, el filósofo te decía qué era la moral, lo inmoral, lo correcto, lo incorrecto en las relaciones humanas. Y tenía en cuenta, fíjate, algo que no se tiene en cuenta hoy día. Tenía en cuenta tus sueños. ¿Tú en qué sueñas? ¿Cuál es tu fantasía? ¿Qué te gustaría hacer? Hombre, si yo pudiese irme a la luna y tener un chalet ahí en la luna y tal, bueno, es una fantasía, ¿y por qué no? O me gustaría, no sé, conocer a mi chico, el hombre de mis sueños, pues vale, pero oye, con 70 años todavía estás pensando en el hombre de tus sueños. Bien, el filósofo sí tiene en cuenta esas fantasías, las tiene en cuenta para valorarte y ayudarte. Bien, he puesto fantasías, sueños, pensamientos y creencias. Ya veréis cuando lleguemos a las creencias, la filosofía respeta todo del individuo, no es nada que no pueda aplaudir. Y he cogido a un señor, que a lo mejor os suena, Platón, por coger a uno, he cogido a uno, el que más cerca tenía. Y Platón lo que decía que si quieres ser feliz, no pidas ayuda. Parece un contrasentido, cuando los que no son felices piden ayuda, para ver si alguien les quita las lágrimas, ¿no? Amigos o psicólogos, pues Platón te decía, ¿quieres ser feliz? No pides ayuda. Y decía algo muy precioso, dice, otórgala. Yo me acuerdo haber tenido una consulta, dice, no puedo más, digo, te voy a dar un consejo. No puedes más, no, mira, es que estoy todo el día llorando. Busca a tu alrededor quién está deprimido y ayúdale. ¿Sabes lo que me dijo esa persona? Dice, ¿cómo le voy a ayudar? Pero si yo no puedo con mi cuerpo ni con mi mente, lo que me falta, lo que me dice usted, digo, yo te doy mi receta, tú la sigues o no. Mira las personas que están a tu lado, que están, ayúdales. Bueno, eso la filosofía no está mal, y Platón lo decía. Y hay otra terapia, ya verás cómo va a sonar, la Gestalt. Ay, me alegra que hay gente con la gesto que me ha hecho, que sí la conozco, la Gestalt. ¿Qué tiene en cuenta? Tu futuro. Y eso que alguien dice que el futuro no existe, que el pasado ya no está, que lo único que existe es el presente. Cuando fue ese señor, este actor, fue uno de los más famosos, que decía que hay que vivir el aquí y el ahora, ¿no? Pues la Gestalt dice que que el aquí y el ahora es muy corto, que debes pensar en lo que quieres hacer mañana y hacer tus planes, y de verdad no hay una edad para no empezar a vivir. Ya, os he dicho mi edad. No tengo 52 años, aunque los aparente. Que conste, que tengo 78 y voy a cumplir dentro de nada ya 79. No. Y tengo 1.000.000 de sueños aquí en mi mente y los realizaré. Uno de mis sueños es seguir en el centro asturiano. Oye, ¿por qué no? Aunque venga una persona, yo vendré aquí. Vale, es la Gestalt que empieza a considerar que tu futuro, tu idea de lo que quieres hacer pasado mañana, hay que tenerlo en cuenta.
No vivir solamente el día de hoy. No está mal. Y he cogido otra que se parece todo lo contrario. Estos se llevan fatal a gestar. Y el mindfulness os suena también, ¿verdad? Oh, este dice lo contrario. Lo he puesto aquí. Hay que poner atención en el momento presente. Vale, sí, pero yo he visto que la gestal dice lo contrario. A ver a quién escucho. Pues no escucho a nadie. Porque digo, estáis los dos, os lleváis de pena. Bueno, esto sería la felicidad bajo la razón. Ahora vamos a ver otra forma, ya veréis todas las maneras de ser feliz. La felicidad mediante algo que no está de moda, que son las creencias místicas. Creencias en divinidades, vamos a poner divinidades, sean vírgenes, ángeles o dioses, me da igual. Creencias místicas. He cogido algunas, lo voy a hacer un resumen muy cortito de una palabra. He cogido la primera, hombre, la primera pues sería el cristianismo, ¿no? Por respeto, por tal, cristianismo. He cogido el cristianismo, ¿qué es lo que te inculcaba en todo el Nuevo Testamento? El amor al prójimo. Estaba en todo el Nuevo Testamento la palabra ama a tu prójimo. Eso de, y hoy me dijeron, porque hoy tenía un día online, me dicen, ámale como a ti mismo. Digo, mira, la palabra ama a tu prójimo como a ti mismo, eso lo añadieron después, lo de como a ti mismo, eso lo añadieron. Pero Jesús, que yo creo que es un señor que merece un respeto, dijo aquello, ama a tu prójimo, y no añadió nada. Y también a tu prójimo, no, eso lo añadieron después en el Nuevo Testamento. Pero ama a tu prójimo, no está mal, ¿eh? O sea que el secreto de la felicidad está en que yo ame a mi prójimo. Hasta los malvados, no lo sé si ahí llegaríamos. Bueno, luego tenemos San Agustín, ¿os suena? ¡Wow! ¡Qué tío más grande! Decía una frase que la he cogido, nadie encuentra lo que no busca. Si no busca ya felicidad, ¿qué vais a encontrar? La tristeza, pues se ve así. Vale, luego nos llegamos a otra creencia, que no hay dioses, pero que, madre mía, qué creencia, el budismo. Irse a un monasterio budista, hay mucha gente que se va, ¿eh? En vez de irse a Benidorm y a Cancún, se van a un monasterio, la verdad que vuelven, madre mía, qué envidia me dan. Pero ¿qué te decía el budismo, en esencia? Dice que la vida es sufrimiento, madre mía, insatisfacción o descontento, madre mía, joder. Qué pesimista, no, pero luego te dice, vale, la vida es así, pero dice, y si suprimes el anhelo, el placer, el deseo, pues llegarás a ser feliz. O sea, yo cuando veo un monje budista digo, yo quisiera ser como él. ¿Qué mirada tiene? ¿Qué paz? Se pone así, digo yo me miro al espejo, digo, yo no soy como ellos, digo, en el fondo les tengo un poquitín de envidia, digo, ¿cómo han conseguido esa paz? Pues no viene mal. Y si cogemos el ejemplo de Gandhi, indudablemente, pues Gandhi, ¿qué es lo que aprendió? Que primero a pelear sin pegar puñetazo, ¿no? Pero dijo que hay que estar preparado, decía Gandhi, porque detrás de un día de sol llega una noche de tormenta, siempre, o al revés. A nosotros nos han dicho al revés, ¿no? Después de una noche de tormenta llega un bello amanecer. Vale, ¿puede ser lo mismo? Vale. Gandhi decía, o sea que lo hemos copiado de Gandhi. Bien, luego llegamos a una creencia que está muy mal vista, pero yo creo por ignorancia, lo puedo nombrar, el islamismo. No confundimos la gente perversa, porque como yo le dije a uno, sí, el islamismo puede tener gente perversa y gente muy honrada y gente maravillosa, pero el cristianismo también tuvo las cruzadas. Anda, que con la cruz por delante y la espada en otro sitio. O sea que no vamos a poner ejemplos. Y yo he sacado una cosa de los islamistas, cómo consiguen ser feliz, diciendo, hay que repartir los recursos que tengas tú con los necesitados. Vale, pues ahora voy a preguntar a los vecinos que no pasa mal, a ver si hoy tengo tiempo. Oye, voy a mirar, porque no está mal esa idea de repartir lo que tienes tú. Lo que te sobre, pues repártelo, no está mal. Había un señor llamado Mahoma, ¿no? Vale, menos mal. Bueno, pero vamos ahora a otra que es el hinduismo. ¿El hinduismo por dónde anda? Por India, por lo menos por India. ¿Y el hinduismo dónde se basa? En la sabiduría. Tú conseguirás ser feliz si te consigues hacer sabio. Y un sabio no es una persona que tiene memoria y lee los libros de historia, no, eso no es un sabio, eso es una persona culta, pero sabio no.
Dicen que todos, con el paso de los años, tú también, llegaremos a ser sabios. No suena mal, ¿eh? Hombre, yo me imagino que los abuelos son un poquitín más sabios. No sé por qué los abuelos no estamos de moda ahora. Oye, ¿por qué están de moda? ¿Por qué no va a comparar con un chavalín de 20 años? El abuelo, los abuelos, tenemos una virtud, podemos tener 1.000.000 de años, pero que cuando hablamos con sensatez, no somos violentos, damos un buen consejo. A ver, ¿quién no ha visto entrar? Estamos en tu casa y aparece uno de los nietos por ahí y ni te saluda, no te dice, hola, abuela, anda, ven aquí, ¿qué te pasa? No me pasa nada. Sí le pasa, lo hemos leído en sus ojos, algo le pasa. Venga, siéntate aquí, cuéntame. Que no. Cuéntamelo, ¿ves? Los abuelos tenemos algo que los padres todavía no tienen. Así que si alguno de vosotros y vosotras sois abuelas, pues felicidades, yo también lo soy. ¿Qué más? Había un señor de esta hinduista muy bueno, no sé si os suena, Krishnamurti. Ay, qué alegría me da. Digo, ¿para qué lo voy a decir? Un nombre tan complicado. Qué tío más grande, de verdad. Está un poco muerto ya, pero madre mía, qué tío más grande. Pues yo tengo varios libros de él, el del señor. Bien, ¿qué otras cosas hay por ahí? Los indígenas. Yo he cogido los indígenas. Sabéis que indígenas es eso, que viven en un pequeño sitio, encerrados ahí, no se comunican con nadie, no aguantan a los políticos, ni nada, van a su rollo. Indígenas hay, tribus indígenas, las sigue habiendo, en Latinoamérica un montón, en África un montón, en India un montón, ¿eh? Yo considero casi que es un pueblo afortunado, estos que se aíslan y se meten ahí. Pero los hay entonces en Latinoamérica, en cualquier país de Latinoamérica, como tienen ahí selvas y todo, en Brasil, países los hay. ¿Cuál es el secreto que tienen los indígenas? La utilidad de la comunidad. Ahí todo el que está en esa comunidad tiene que ser útil al resto. Da igual la edad que tenga, la fuerza que tenga, el sexo que tenga. Todos hay que ser útiles. Y ahí está el equilibrio y la felicidad. Aquí ninguno va al psiquiatra. No, no he visto que se vayan a un psiquiatra. Otra terapia, lo voy a decir, y cada uno, mira, pensad lo que queráis, es el espiritismo. El espiritismo son esa gente que piensa que después de la vida o de la muerte, no sé cómo definirlo, después de la muerte llega otra vida. Digo, me parece una creencia maravillosa, o sea que esto no acabamos nunca, no. Está el karma, todo eso, vale. Los que creen en más allá de la vida, yo también creo, dice que todo se puede cambiar en la vida, todo, por difícil que sea, si conectas con alguien de la otra vida y te apoya y te da consejos. Pues me gusta esa idea, ¿ves? Como al final no se desprecia a nadie, si es cuestión de respetar a todos. Bueno, el judaísmo, bueno, vale, que todavía sigue entre nosotros muy bien, ¿cuál es el libro de los judíos? ¿La Torá? ¿Puede ser? Vale, bueno. Pues leero, que no está mal, está muy bien escrito. Dice que la bondad será siempre recompensada con la alegría. Me gusta. O sea, si yo soy bondadoso con la gente, paciente, tolerante y todas esas cosas, seré recompensado con la alegría. Pues también me gusta. ¿Ves cómo toda creencia, cosas así, tiene algo que merece la pena rescatar? Y luego, por último, en otras creencias, hay una creencia muy extraña que se llama metafísica. Metafísica, la palabra la inventó Aristóteles, porque Aristóteles era un físico genial, era una persona más influyente y inteligente de aquella época, y está en la historia porque se lo merece. Había cosas que Aristóteles no podía explicar con la física, porque no eran ni tangibles, ni se podía tocar, ni oír, ni mirar, no se podía manipular. Y entonces le decía, estos fenómenos que no son tangibles, que no son manipulables, pero existen, ¿qué hacemos? Y le dijo Aristóteles, bien, todo lo que tú no puedes explicar con la física, escríbelo y ponlo al lado de mis libros de física. Al lado quiere decir, al lado de la física, de ahí salió la palabra metafísica. Lo que está al lado de la física, pero no es física. Y yo escuché muchas charlas en Madrid, en la Plaza España, de metafísica, y también me he alucinado. Digo, madre mía, qué otra visión de la vida. No vi a ningún metafísico convencido triste. Nunca en la vida le vi ni triste ni irascible. Le vi templados a la hora de hablar, de comportarse. Yo tenía amistades metafísicos convencidos. Digo,
Pues me gusta también esta creencia. Al final, ¿qué hacemos? ¿Con qué creencia nos tocamos? Nos quedamos, no sé. Bien, seguimos. Más procedimiento que tengáis. Esto se llama terapias del alma. Y como la palabra alma está muy mal vista, porque somos cuerpo, mente y ¿qué? Y espíritu, pues espíritu decimos espíritu, alma, lo que sea, vale, cuerpo. El que no crea en eso, que no quiera dejarle. Bueno, he cogido las terapias del alma, he puesto una que inventaron los hawaianos. ¿Os suena Hawái? Wow, sí, el archipiélago. Sí. Eran tan listos que ellos estaban aislados, no sabían los hawaianos de antes, los de antes que llegasen los ingleses. Cuando llegaron los ingleses se enteraron lo que había ahí, se enteraron y lo sufrieron. Llegó, ¿cómo se llama? Capitán Cook, y llegó y bueno, lo primero que hizo fue poner cárceles, y los hawaianos no tenían cárceles. Es que no consideraban que fuera útil tener una cárcel. Bueno, total, pero antes de eso, como toda tribu, se peleaban entre ellos, se hacían todas barbaridades y crearon el Ho'oponopono. ¿Os suena? Qué maravilla, ¿eh? O Ho'oponopono, lo que queráis. Y encontraron los tribunales, hicieron unos tribunales que no había, porque no había juez ni nadie, ¿no? Como no había cárceles, no podías coger al culpable y meterle en la cárcel, no. ¿Qué es lo que inventaron? Esta era la víctima, la que había sufrido, y este era el agresor. ¿Qué inventaron los hawaianos? La víctima estaba rodeada de sus amigos y familiares, y el agresor lo mismo, amigos y familiares, de tal manera que cuando la víctima empezaba a contar lo que le había hecho, si no era cierto decía, no ha sido así, estás exagerando para sacar beneficio, no ha sido así, lo correcto, lo que te ocurrió fue aquello, vale. Y el agresor lo mismo, el agresor tiende a minimizar. Si no importa, si solamente le partí la cabeza. Partiste la cabeza y te sangre, dejaste la nariz partida para el resto de tu vida. No disimules que fuiste un agresor malo. ¿Qué perseguía en Hawái? Perdónale y pide perdón. Hicieron el Ho'oponopono, que está hoy vigente. ¿Cuáles son las 4 palabras mágicas? Lo siento. Ya lo sabéis, un día haremos aquí el taller. Bueno, yo no creo que los ya no sean tan tontos, yo creo que inventaron el Ho'oponopono, pero luego nosotros inventamos una cosa que se llama las constelaciones familiares. ¿A que también os suena? Per Hellinger, por ahí, ese era un tío grande, no sé si todavía vive, pero casi, no vive ya, ¿no? Bien, pero un tío grande, era religioso, pero también psicólogo o médico, ¿no? Igualmente era un tío, dijo que el origen de todos los conflictos que tenemos ahora, pongamos una depresión, tiene su origen en la familia, en lo que has vivido en tu familia. ¿Y qué se le ocurrió a Hellinger? Montar un escenario con tu familia. No estaba tu familia, eran actores, amigos, uno hacía de papá, la otra de mamá y este de mi hermano, el vecino, el cuñado y todos ahí metidos, a lo mejor 8 o 10 personas que simulaban tu familia, pero no era tu familia. Y tú, el que tenía la depresión, se sentaba a verles actuar y empezaban los demás a actuar. Oye, ¿qué tal? ¿Y dónde vamos mañana? No me hables que estoy... Bueno, empezaban a actuar. Total, ¿qué pasaba con las constelaciones? Que el que estaba de espectador se daba cuenta inmediatamente por qué tenía esa depresión que no había manera de quitársela. Se daba cuenta viendo su vida. Y era todo una actuación, era un acto de teatro, ¿no? Bien, eso son las constelaciones familiares. Y luego hay otra cosa que se llama, esto los japoneses, los mantras de quién son, por ahí debe ser el Japón. Y los mudras, ¿sabéis la diferencia entre un mantra y un mudra? Bueno, un mantra es una oración. Dios te salve María es un mantra, lo que pasa es que en Japón le llaman mantra y dicen otras palabras, otros significados, y hicieron los mudras también. Yo hay un mudra y un mantra que lo hago continuamente, no os digo en qué momento, y es así, este es un mudra, ¿vale? Es una gesta, y lo digo con unas palabras. ¿Para qué lo hago esto? Cuando necesito fuerzas para aguantar a alguien o para una cosa complicada, por ejemplo, tener que quitar una persiana y ponerla yo porque no ha venido el desgraciado que tenía que haber venido, el del seguro no ha venido, me ha dejado con la persiana tirada, pues hago esto, me concentro ahí y me pongo a reparar la persiana, pues la termino reparando, ¿eh? Bien, inventaron esto y yo lo digo, si tenéis que hacer algo, a ver, los católicos no hacen así.
Dios mío, esto es un mudra, pero como una casa. Bueno, pues esto lo utiliza muchísimo para salir de los estados de abatimiento. Parece una tontería hacer esos. Os diré, este es otro, bueno, conozco un montón de ellos, ¿no? Y luego recitar la palabra que nos da la gana. Voy a salir de esta depresión porque no me ayuda nada. Y además tengo gente a mi alrededor que me quiere. Eso sería el mudra. Voy a salir de la depresión porque tengo a mi lado. Voy a salir, y repetís esto y te asís el gesto. ¿Tontería o no? Pues llevan los japoneses no sé cuántos años con esa tontería. Más cosas. Luego prometo decir cómo vamos de tiempo. Bien, va. Tú hazme alguna pregunta. ¿Qué otra cosa nos va a hacer feliz? He puesto la colorterapia. A ver, ¿es lo mismo vestirse de negro que vestirse de amarillo? No. Bueno, el negro es muy elegante, ¿no? Pero en los funerales, ¿por qué la gente va de negro y no va de amarillo? Quiero decir, bien, entonces, parece ser que si estamos deprimidos, estamos de psiquiatra y de psicólogos hasta el moño, venga dinero, consultas y tal, ¿no? ¿Qué os costaría cambiar los colores de vuestros trajes? ¿Costaría algo? A ver, ¿qué color infunde la paz? ¿El verde o el rosa? El verde. ¿Ves? Si es que es así, ¿qué queréis? ¿Buscar tranquilidad del espíritu? Pues coger un color verde o azul que os ilumina, el azul ilumina. Pero queréis un poco de vitalidad, ¿qué os costaría poneros un vestido amarillito y miraros ahí? ¿Que no queréis el vestido amarillo porque siendo hombre parece que no pega? Pues pintar las paredes de amarillo. ¿Cómo hay gente que pinta sus paredes de negro? ¿Hay alguien que lo pinte? No, ¿verdad? Yo digo, ¿por qué los hospitales no están llenos de colores? Todos blancos, blanco, blanco, blanco. Bueno, yo digo, ¿por qué no tienen colorines? No lo sé. Pero debían empezar a investigar el papel que hacen los colores en la salud de la gente. Bueno, y otra cosa es la musicoterapia. Pero no lo mismo escuchar la música que ser el intérprete de la música, que ser el cantante o el instrumentista. No es lo mismo. Quien escucha música, claro que siente placer. Bueno, busca la música que produzca placer y ya está, tenéis un montón. Pero no lo mismo que ser músico o cantante. Si alguno de vosotros es cantante, aunque sea en un coro, me da igual, la satisfacción que produce, yo soy músico, por eso lo digo, estar en una orquesta, tocar una canción y que haya salido bien, mira, es una satisfacción. Ha durado 3 minutos la canción, pero lo que sientes es completo embriagador. Ahí no te acuerdas de dolores ni de nada, ni que te duele las rodillas, si te olvidas todo mientras cantas la canción. Yo diría, utilizar la música. No hace falta que estéis siempre con la canción de cuna de Brahms, ¿era? Por ahí, ¿no? Quiero decir, ¿por qué no utilizáis la música como terapia en vez de tantas pastillas? De verdad, en vez de tantas charlas, en tanto lloro, poneros una música. Se hizo un experimento con personas mayores de 80 años. A uno se les hizo escuchar la música presente, la de su época, la de los 90 años, y otros se les hizo escuchar la música de cuando tenían 15 añitos. Mira, cuando las personas escucharon, los dos grupos, los de música antigua, de cuando eran niños, revitalizaron, se levantaron los ojos así y empezaron a moverse. Y mientras que los que escucharon la música de ahora, pues se quedaron igual. Pues no sé por qué estoy escuchando esto, pues vaya rollo. Fíjate lo que es retroceder al pasado. ¿Qué es lo que hicieron esas personas? Y lo recomiendo. Retrocedieron a una época de felicidad, suponiendo que la niñez no es una época de amargura. Retrocedieron, volvieron a escuchar las canciones de cuando tenían 10 añitos, 8, o cuando empezaron a ir a las discotecas, 15 añitos. ¿No fuisteis a las discotecas con 14 y 15 añitos? Empezaron a poner esa música, revivían. Y cuando hicieron las analíticas, encontraron, a ver, que lo voy a decir en mi curso de medicina, que los telómeros se habían reparado en las personas que volvieron al pasado, a su época de niñez y a la música de la niñez. Recuperaron. Pues ya tenéis otra cosa, qué fácil es escuchar la música que os da la gana. ¿Qué más? Os voy a poner, bueno, el deporte. No es lo mismo hacer deporte que hacer ejercicio físico. Ya, y dice, este tío se ha vuelto loco. Vale, ¿en el deporte se hace ejercicio físico? Obviamente. Pero hacer caminar por Madrid-Río, por el Retiro, no es un deporte, es un ejercicio. Bien, ¿cuál es la diferencia? Que en el deporte
hay un protocolo a cumplir, normalmente en muchos deportes tienes que competir con alguien, hay unas reglas de obligado cumplimiento, cualquier deporte tiene unas reglas para cumplir, cualquiera, y si lo haces con varios, el otro día estoy viviendo, no, el otro día, ayer, esta mañana, en un sitio de mayores, como jugaban al billar, pero estaban compitiendo con él. Había quien lo hacía mejor al billar y no les vi feliz, les vi cabreado cada vez que tiraban ¡pum! Y la pelota iba por cualquier sitio menos donde debía haber ido, se enfadaban, digo. Pero había otro, fijaros, esta fue esta mañana, había otro que jugaba en solitario y se no competía. Ese tiraba porque le daba la gana y si metía la bola por el agujero bien, si no la metía le daba igual, volvía a intentarlo. Mirad la idea entre hacer ejercicio pero no compitáis con nadie. Si vais a hacer senderismo, vestir como os da la gana, los zapatos que os da la gana, y el que quiera hacer 20 kilómetros que los haga, y si vosotras con 15 o 10 os basta, hacéis 10, inclusive 2, no, yo no sigo, es que me voy a perder, no, que me esperan mis nietos y en 2 kilómetros volvéis. No tenéis que competir ni siquiera en el senderismo. Joder, es que te cansas, es que la verdad no puedo salir contigo, te cansas enseguida. Fijaros la diferencia entre deporte, que es competitivo, y ejercicio, que es placentero. Y por último he puesto hacer manualidades. Encaje de bolillos, es que ahora se ha puesto de moda hacer encaje de bolillos. ¿Por qué no? Oye, de verdad, es que hay que criticar a todo. Pero hacer algo manualidad, los varones, normal digo yo, nos gusta el bricolaje. Cuando se estropea algo, no sé por qué siempre nos llaman. Cariño, ¿qué ha pasado? Es que esto se ha estropeado. ¿Llamamos a alguien? Déjalo. A ver, déjame que lo mire yo primero. Y tenemos esa iniciativa, luego a lo mejor la hacemos fatal, ¿no? Pero nos gusta el bricolaje, arreglar las cosas, clavar, no pasa nada, ¿no? Cerrar aquí, nos gusta. Bien, vosotros tenéis otra manera de hacer bricolaje en casa y de hacer manualidades en casa. Hacerlas. No dañáis a nadie. He puesto manuales y he puesto ser actor o actriz. ¿Alguno de vosotros está yendo a un curso o está yendo a un taller de teatro? Sí. Hacerlo, sí, de verdad, hacerlo. Porque de verdad el cambio que vais a notar es grandísimo. La gente pasa de un estado de apatía, más o menos, de esas personas que vamos con ella y son de las que hablan poco o nada, se sientan, van, deme una cervecita y no hablan nada. Cuando están haciendo el taller de teatro, madre mía, no paran de hablar y de expresarse y de participar. Pues hacerlo, un taller de teatro. Y es gratuito ahora en Madrid. ¿Qué más? He puesto otra cosa, la felicidad a través de las relaciones sociales. A ver, ¿qué da más felicidad? ¿Estar en una ONG o hacer un viaje a las Bahamas? Reconocerlo. A lo mejor el viaje a las Bahamas es la hostia. ¿Qué sé yo? Pero bueno, están las dos, están incluidas las dos. Que los viajes nos dan placer, indudablemente nos dan placer, no hace falta ir al Himalaya, pero cualquier viaje nos va a dar placer. Y estar en una ONG donde somos útiles, eso da felicidad, porque ya no me siento un egoísta. Da felicidad también en participar en talleres y encuentros entre amigos. Yo no sé, aquí yo tengo gente que 1 o 2 veces por semana nos reunimos en una cafetería, hablamos, uno chilla, el otro no chilla, pero eso que no nos lo quiten. Oye, ¿a qué hora es la reunión? Pues mira, hemos hecho a las 6, pero a las 8 tenemos que vaciar porque el del bar nos echa. Pero estamos allí 1 día o 2 días, en esos grupos de gente, igual que nosotros, tienen la misma necesidad de comunicarse. Se llaman los grupos de encuentros entre personas. Y luego lo último, que eso sí es conflictivo, es la familia. La familia puede ser una alegría o un problema. ¿Qué os voy a decir? Si todavía perviven los cuñados, va a ser un problema. Pero bueno, ahí están las familias, ¿vale? A ver si procuramos el día de Nochebuena que confiese a alguien que el día de Nochebuena no ha discutido con la familia. Mira que es difícil, ¿eh? Porque está toda la familia ahí. Digo, a ver con quién discuto hoy, seguro que me la van a dar. Sí, pero ¿por qué aprovechan el día de Nochebuena? Pues lo aprovechan, el día de Año Viejo peor, porque el día de Año Viejo, ¡viva la luna! Y ya llega la bebida, pero bueno. A ver si tenéis suerte con la familia y ya está. Y ya para lo último, y bueno, vale, todo eso se puede hacer, pero puedo tomar algo. Bueno, se ha encontrado que hay ciertos alimentos que producen un estado de felicidad o
euforia, de alegría, vamos, que no te inducen a llorar. Yo siempre hago la pregunta de decirme un alimento que verdaderamente a casi todo el mundo, o a todo el mundo le produce alegría. Chocolate. Es que es así, que tendrá... Bueno, que el otro día yo tengo una amiga, no señalo a nadie, que cada vez que me ve me invita a un chocolate en la cafetería Valor. ¡Jolín! Es que eso ya es hacerlo bien. Y no señalo porque está aquí presente. Pero digo, un chocolate en la cafetería Valor. ¿Tú sabes qué chocolate? Aunque entres así un poquitín, es imposible quedarte así. Pues acordad del chocolate si queréis invitar a alguien en vuestra casa. Un chocolate, si quieres con churros, está fenómeno. Bueno, pues he encontrado chocolate y hemos encontrado que los frutos secos, he puesto lo primero, las nueces, cualquier frutos secos, sí producen un estado de seguridad, quita un poquitín la depresión, no son exagerados, pero los frutos, ¿qué tienen los frutos secos, las nueces, que no tengan otros alimentos? ¿Por qué produce ese estado de ligera alegría? Porque tienen unos compuestos que se llaman fosfolípidos. Fósforo, la molécula de la energía, lípidos es grasa, pero es una grasa poliinsaturada, no es como el tocino, ¿no? Esa mezcla hace que el cerebro funcione mejor. Yo te diría, es un nutriente esencial para el cerebro, fosfolípidos, y lo tienen eminentemente todos los frutos secos. Así que si un día estáis un día mal, cogéis la televisión o ponéis una canción ahí, cerráis los ojitos, pero con frutos secos. Uno tras otro, aunque engordéis un kilo. Oye, de verdad, mejor estar gordo y feliz que delgado y amargado. Bien, se ha encontrado que los frutos secos, las nueces el primero. He encontrado una cosa, no sé si es temporada encima, es temporada de higos secos. Sí. Ah, bueno, secos sí. ¿Los secos? Secos están siempre. Pues mira, como no los tengo en casa, voy a ver si hoy me da vamos, me coloco así para dormir. Higos secos, voy a ver si los compro. Y entre las comidas he puesto, en primer lugar, parece una tontería, las lentejas. Pero las lentejas, ¿qué tienen las lentejas? Hierro. Sin hierro no hay hemoglobina. Si no hay hemoglobina no hay oxígeno. Toma ya. Pues no es una tontería. Y además, aunque hablemos ahora de medicina, que es mi especialidad, el hierro que contienen las lentejas es biodisponible. ¿Qué quiere decir? Que es un hierro asimilable, no es un hierro metálico como si os matase ferrogradumet en la farmacia. Eso es otra cosa, eso es una receta. Vale, es un hierro biodisponible. ¿Qué quiere decir? Que el organismo humano, que somos vegetarianos en esencia, lo puede absorber y utilizar. ¿Por qué? Porque además del hierro lleva vitamina C y forma, ya me explayo que lo mío, forma ascorbato ferroso. Es una forma totalmente biodisponible para el ser humano. Los perros y los tigres, allá ellos, que coman lo que quieran. Pero para nosotros las lentejas, y quizás ahí está la explicación, ese aumento del hierro, de que produce cierto... Por cierto, las lentejas ponerlas en remojo. ¿Se siguen poniendo en remojo? Sí, hombre, yo las pongo en remojo con jengibre y cúrcuma. No os olvidéis, yo pongo las lentejas, el agua, obvio, y echo un poco de jengibre y cúrcuma, lo muevo así, y ya está, hasta que empieza a salir el brote. Pues eso es gratis, es gratuito hacerlo. Veréis qué alimento. Bueno, y ahora os diré para finales, o si queréis hacerme preguntas. He cogido dos plantas medicinales. ¿Alguien conoce alguna planta medicinal para salir de una depresión, una tristeza? Hipérico. Vamos a hablar del hipérico porque es la number one, la número uno. El hipérico, sabes que estuvo desaparecido del mercado durante una temporada. El hipérico, cuando salió, se convirtió en el antidepresivo número uno en el mundo entero, inclusive la clase médica, que no suelen recetar plantas. Desbancó a otro que se llamaba Prozac. ¿Sabéis este escritor que decía más filosofía y más Prozac o algo así? Rojas Marcos. Bien, dije, pues más filosofía y menos Prozac. Mira qué tío listo, y todavía es un tío listísimo, Rojas Marcos. Bien. Pero ¿qué ocurrió? Que sale el hipérico, que es una planta medicinal de venta sin receta, libre, que la puedes cultivar en tu casa, que la podéis cultivar en una maceta, tiene una flor preciosa, la podéis cultivar
echó abajo las ventas del Prozac, que era el número 1 en antidepresivos. El mundo entero lo consumía. Las tiró abajo. ¿Qué ocurrió? Que el laboratorio que comercializó el Prozac denunció, dijo que no se podía consentir y el Ibérico lo quitaron. Hasta que la OMS se quejó. No se puede prohibir una planta medicinal milenaria que utilizan millones de personas porque sea una competencia con un laboratorio. Y el Ibérico sigue. ¿Cuál es el problema del Ibérico? Que tarda entre una semana o 10 días en hacer efecto. Y la gente que está deprimida no tiene tiempo. Cuando le dices, tómate Ibérico, al día siguiente ya me están llamando. No me ha hecho nada, Adolfo. Digo, ¿pero cuánto tiempo lleva? No, ayer empecé, me tomé una infusión de noche. Digo, una infusión y me está diciendo que no te hace efecto. Hombre, por Dios. Digo, cuando lleves una semana, 3 infusiones al día, sí me llamas si te da la gana y te cambio. Necesita una semana o 10 días para empezar a hacer efecto. Ahora, cuando lo hace, es muy sólido. Y otra cosa que tiene el Ibérico que no tienen los psicofármacos, no tiene efecto de rebote. Quiere decir que un día os aburrís de hacer infusiones de Ibérico o de tomar pastillas, me da igual. No hay un efecto de rebote y os llega la tristeza, no lo hay. El cuerpo ya ha cambiado y no hay efecto de rebote. Esa cura de la depresión, aunque puede otra vez volver, pero volverá al cabo de los meses. Fíjate la ventaja del Ibérico. Pero la medicina natural ha tenido en cuenta que la gente tiene prisa. Yo no puedo estar todo el día llorando porque mira, me van a echar de casa y no me aguanta nadie. Vale. Hay 2 cosas. La primera que voy a nombrar es una planta que se llama rodiola. ¿La conocéis? Rodiola pertenece a las plantas que se llaman adaptógenas. La palabra adaptógeno es una maravilla. Te dice, adáptate al problema, que no tienes lo que quieres, que te han insultado, que te menosprecia, que se te ha muerto un familiar. Vale, estás triste, estás llorando, vale, adáptate. Adáptate no quiere decir que sigas tumbado y tirado en el suelo, no. Levántate y con lo que te queda sal a la calle y pasea un poquitín. Es un adaptógeno, te adapta al problema y te hace que la mente trabaja muy bien para intentar encontrar los remedios para solucionar tu conflicto. Si es un conflicto con una persona, cambia el lenguaje, o sepárate del tiempo, o toda la vida, que a veces soluciona mejor separarse toda la vida, que os voy a decir a vosotros. Bien, quiere decir que la rodiola lo que hace es adaptarte al conflicto y te hace más inteligente, la mente más despierta. Y tiene un efecto antidepresivo bastante rápido. Normalmente, a la 3ª o 4ª dosis, ya empiezas a notar, oye, pues me encuentro un poquillo mejor. Todavía no se me ha curado, hombre, esto no es la purga, ¿cómo sea? Eso, no, esto lleva su tiempo. Empiezas a ver, digo, oye, esto te da el resultado y lo puedes tomar toda la vida. Y digo toda la vida, mientras el Ibérico conviene de vez en cuando quitarlo, 4 o 5 meses, la rodiola la puedes tomar toda la vida. Antidepresiva y adaptógena, te adapta a los conflictos de la vida. ¿Quién no tiene conflictos? Que alguien me lo diga. Yo tengo 1.000.000. Qué suerte tenéis, nadie tiene conflictos en esta gente, qué maravilla. Bueno, esa es la rodiola, pero luego se me ocurrió, digo, no, hay gente que está muy deprimida, te llega llorando. Adolfo, me ocurrió una amiga que era psicóloga, te noto rarilla, me llama por el móvil, dice, Adolfo, solamente pienso en suicidarme. Digo, venga, vamos a ser serios, cuéntame qué te pasa ahí. Y la enamora, Adolfo, que te estoy hablando en serio. Y si no te lo tomo en serio, te cuelgo. A ver si me lo tomo en serio. Te cuelgo. Una psicóloga que me dice que se debe suicidar, me lo tomé en serio y digo, venga, vamos a ver eso a la calle y me cuentas. Y yo cuando estaba con ella digo, esta mujer no puedo perder el tiempo, tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo, no quería tomar ningún psicofármaco. Estaba en riesgo de entrar en un hospital psiquiátrico, porque el riesgo de suicidio era muy alto. Digo, tengo que hacer algo, pues me ocurrió, yo lo digo ahora, un aminoácido que se llama fenilalanina. Fenil y luego alanina. Este aminoácido yo lo descubrí, los efectos, porque lo solía mandar para varias cosas. Cuando una persona tenía un examen al día siguiente y no quería llegar nervioso, porque los nervios le iba a aturdir y entonces que no iba a hacer el examen bien, o iba a una entrevista de trabajo y no podía perderla, tenía que hacerla sereno, la palabra bien, o sea, tenía un reto, o se iba a declarar una chica, que esto también es un reto impresionante, y quiero hacerlo bien, a ver cómo me he visto, que la digo o no la digo, si la toco o no la toco, total.
un reto que tienes al día siguiente. Bueno, yo encontré que ese aminoácido, la fenilalanina, si te lo tomas en el desayuno, te hace efecto aproximadamente en media hora o una hora. Te deja una mente ágil. Total, que te enfrentas al reto. Yo me doy cuenta que los estudiantes y la persona que tiene un reto ese día, oye, me has sentado muy bien, pues bien, ¿cómo te ha ido? Ah, muy bien, he conseguido el trabajo, me pagan solamente 800 euros, pero bueno, me da igual, pues no tengo trabajo, ¿no? Me di cuenta. Luego investigué más sobre la fenilalanina y tiene un efecto que a vosotros no os hace falta, que os hace adelgazar. Estáis todos delgadillas, nadie hace falta. Bien, ¿por qué hace adelgazar? Porque actúa en el centro del apetito, que está en el cerebro. En una de las glándulas del sistema límbico se regula el apetito. Actúa en el centro del apetito y te deja que el apetito desaparece, pero el hambre no. ¿Es lo mismo? No, para eso existen los aperitivos, que comemos sin tener hambre. O ahora a media tarde más de uno se va a tomar algo, aunque no llegue la cena. Quiere decir, lo que hace es regularte el apetito, lo que es algo de casi social para estar entre la gente, pero no te quita el hambre. El hambre es un reflejo del cuerpo para que le des sobre todo glucosa. Bien, regula el apetito, te hace adelgazar y con el tiempo, en mi experiencia, empecé a ver que tiene un efecto antidepresivo a partir de la primera toma. De la primera toma empezaba a tener un efecto antidepresivo. Digo, listo, estoy teniendo aquí un aminoácido. ¿Y cuál es la ventaja de este aminoácido? Como todos los aminoácidos, el que no se utiliza, el cuerpo lo elimina. En el mismo día, los aminoácidos no utilizables, no quiero meterme ahora en cuestión de medicina, los aminoácidos tienen que mezclarse para fabricar proteínas y reparar tejidos. Bien, si en ese día le falta 1, 2, 4 aminoácidos, no pasa nada, no se forma esa proteína, o salen 4 arrugas esa noche, pero los demás se eliminan. La fenilalanina tiene esa propiedad. Si tu cuerpo le parece mucho, poco, nada, el resto lo va a eliminar. O sea, que es una ventaja. O sea, os he dicho 3 cosas: hipérico, rhodiola y fenilalanina. Es que no hay depresión que aguante ahí todo eso. Y ahora por último voy a hacer la última cosa. La aromaterapia, ¿os suena la aromaterapia? A ver, os hago una prueba. Imaginaos vuestra casa a lo mejor vivís solos y vale, os aguantáis. Pero supongo que vivís con alguien y los conflictos son un día sí y otro también, pero no lo podéis echar, ¿vale? No, eso es lo que nos ocurre muchas veces, no podemos echarle, tenemos que aguantarle. Bien, ¿por qué no utilizáis el aroma, y voy a decir que 2 plantas, para dar un poco de paz y de felicidad? Pues he recogido 2 plantas, os van a sonar: el espliego. Bueno, es que son de la misma familia, me vale lo mismo, espliego, me acuerdo. Vale, el espliego, son de la misma familia, la lavándula, huichifolia, el espliego son de la misma familia. Espliego, lavanda, me valen los 2, pero he cogido otra maravillosa, el tomillo. Y si la podéis tener hasta en una maceta, el tomillo, y cuando viene esa persona insoportable, otra vez viene, y tomillo se pone, ponerlo ahí en aroma. ¡Ay, qué bien huele! Ya verás cómo se le acaba las neuras y todo. ¿Qué os costaría poner incienso? O sea, el incienso se lo ponía a Jesús. Espliego y tomillo, si estáis deprimidas. ¿Os hace daño? ¿Es compatible con la medicación, con la hierba, hasta con el cuñado, como he dicho antes? ¿Compatible con todo? ¿Por qué no lo utilizáis? No, nadie. Bueno, pues esto es todo lo que tenía que deciros. Ya todo bien. ¿Os dais cuenta? No, porque no he sacado la foto. ¿Tú has sacado la foto? No. Le debíamos haber sacado una foto antes y después. Si la sacan la foto ahora, verá la expresión que tienen de felicidad. Hasta lo han pasado bien. Por eso le vas a regalarla a él también. Claro, porque yo os veo, vosotros solamente me veis a mí, pero yo os veo y digo, mira, por lo menos el 60% se ha reído un porrón de veces y no tiene cara de triste. Los hay todavía serios, pero serios no quiere decir amargados, no, eso no está permitido. Pero si supieras lo que habéis cambiado solamente por estar entre amigos, escuchando a un señor que de vez en cuando, como dice en medicina, como escritor, chascarrillo se llama. ¿Cómo? Cuéntame. Lo que otra cosa que da la felicidad también es aprender. A ver. Y hoy hemos aprendido. Muy bien. Pues estamos felices. Decía Aristóteles, cuando decía alguien, bueno, maestro, ¿cómo se dice? El conocimiento te hará libre.
Y le faltó por añadir, te hará libre y feliz. En la medida que adquirís conocimiento de lo que sea, tenéis una edad, tenéis tiempo libre, algunos hasta tienen una pensión, ¿no? ¿No tenéis una pensión alguno? Jolín, utilizarla. Si estáis en la mejor época, de verdad, lo dice una persona de 78 años, que yo considero que estoy viviendo la mejor época de mi vida con 78 años, imaginaros, ¿eh? Cuando tenga 90, no me vais a reconocer. El día que tenga 90 me pongo un frac para que veáis lo que es un tío elegante. Quiere decir, estáis en la mejor época, no sabéis, no tenéis, como diría, derecho. Teniendo en cuenta la tristeza que hay por el mundo, vosotros no tenéis ese derecho a estar tristes, ¿vale? Así que, bueno, ¿alguna pregunta más? Si no, nos vemos el próximo día. ¿De qué quieres que hablemos el próximo día? ¿De medicina o del sistema límbico? ¿Os suena muy complicado? No, el sistema límbico lo estoy dando ahora conferencia porque os voy a explicar, es el sistema desconocido. Los neurólogos algo lo conocen, bueno, algo bastante, bueno, no voy a desprestigiar. Pero el sistema límbico es el centro de las emociones. De las emociones, de la personalidad, del carácter, de por qué somos tristes, de por qué somos iracundos, por qué nos apetece más la tranquilidad o el movimiento. Todo lo regula el sistema límbico, todo. Está por aquí, por la cabecita, ¿vale? Ya, si el día, mira, me ha dicho que es que si pongo el anuncio o conferencia del sistema límbico no me va a venir nadie. Le diría, ¿esto de qué va? Pero no sé qué, le pondré otro título, controla tus emociones, leñe, algo así, por ejemplo. Controla tus emociones, coma, leñe. O mejora tus emociones. ¿Cómo mejorar las emociones? Sí, a ver si viene alguien, ¿vale? Pero hablaremos del sistema límbico, que es el sistema que controla todas nuestras emociones. ¿Y cómo lo podemos regular? A nuestro gusto. ¿A que nadie lo sabía? Yo sí. Bueno, pues nada, ahora termina la charla. ¿Preguntas? Sí, más preguntas. Caballero. Yo que me hago el aceite ibérico, cojo la planta y me la hago en aceite, ¿cómo debería de tomarlo? Muy bien, muy bien. El hipérico es una planta que crece silvestre, no hay ningún problema, más crece con facilidad. Le podéis coger o el hipérico en la calle, coger raíces, o cogéis la flor, cuando está florido, y las semillas. ¿Cómo se hace una infusión? La gente la hace mal, por no decir peor. Por eso yo, salvo ciertas excepciones, yo tomo infusiones para la tensión arterial. Ya como no tenemos la tensión, a mí cuando me sube a 20, 22 de máxima. Es un qué horror, ¿verdad? Pues ese día estoy más feliz que nunca. Tengo una vitalidad, cuando me sube a 22, me tomo con el tensiómetro 22, bien. Bueno, vale, pero me sube a 22, yo utilizo infusión, pero eso es una excepción. Las infusiones se preparan mal. La gente, ya os voy a decir cómo se hace, se coge la planta triturada. Si no está triturada porque la habéis cogido en el campo, hay que triturarla para permitir que los principios activos salgan al agua, pero hay que triturarla un poquito, como os da la gana con la mano. Si la compréis en un herbolario, viene triturada, ¿vale? Ya no hace falta. La cogéis, la echáis en el agua fría, y la ponéis a hervir. Tiene que ser fría, porque la planta es un organismo hasta que la cogiste vivo, con una información, con unas enzimas. No podéis permitir que la información que tiene la planta, porque son células eucariotas, ¿no? Aquí tiene información, hombre, faltaría más. Tiene información y tiene unas enzimas que son decisivas para curarla. Pero si la echáis en el agua hirviendo, como mucha gente, esas enzimas explotan, se destruyen automáticamente. Y habéis perdido uno de los principios activos y luego la gente dice, pues yo la tomé y no me hizo nada. Y cuando le preguntas, ¿qué hiciste? No. Agua fría, ¿para qué? Para que las enzimas con la humedad se vayan abriendo, se van disolviendo, vayan pasando el agua y no se estropeen. Y cuando notáis el primer hervor son las burbujitas, no que no, eso ya es demasiado. Cuando notáis las burbujitas, cerráis el gas con la placa y lo tapáis. No dejéis que hierva, lo dejáis así. Yo he estado tomando ahora mismo un té en un bar y te lo pone el agua caliente, no te lo pone hervida. Y lo he puesto ahí, se disuelve. La dejáis ahí tapada 5 o 10 minutos. ¿Qué pasa? Como hay calor, los aceites esenciales de las plantas, que prácticamente todas tienen un aceite esencial, suben a la tapa, pero por el efecto que se va enfriando, vuelven a caer.
no habéis perdido ni enzimas ni aceites esenciales. Simplemente metiendo en agua fría, dejar un hervor y taparla. Así se hace una infusión. Pero no todas las plantas se deben tomar en infusión. Hay dos maneras de tomarla. La mejor manera de tomar una planta es en forma de extracto hidroalcohólico. Yo, como trabajé en farmacia, yo los preparaba allí. El extracto hidroalcohólico, la planta no se modifica, se pone pulverizada, se mete en un extracto donde hay alcohol, el 70-80 según el farmacéutico, y se va decantando todo abajo, de tal manera que esto no cambia ni por el calor, ni por el frío, ni por nada, no cambia. Todos los principios activos, si los miráis, lo que es un extracto hidroalcohólico, yo que he preparado un montón, si vienen abajo, no tenéis más que agitarlo un poquitín y tenéis todos los principios activos sin modificar, ni uno. Entonces, ¿cuál es la ventaja del extracto hidroalcohólico que lo recomiendo a todos? Que ni siquiera hay que tomarlo. Se cogen 5 gotas, depende de la enfermedad, 5 gotas, o 10, depende de la enfermedad, 5 gotas, y la ponéis debajo de la lengua. Debajo de la lengua se llama la vía sublingual. Eso es tan rápido como una inyección intravenosa. La vía sublingual absorbe sobre todo las partículas que tiene alcohol rapidísimamente. Lo ponéis debajo de la lengua, que es un extracto hidroalcohólico, se va a absorber y no tarda ni 5 minutos que eso ha entrado en la sangre sin modificar. ¿Por qué? Porque no pasa ni por el aparato digestivo ni por el hígado, va a sangre. Entonces, esa es la mejor manera de tomar una planta, extracto hidroalcohólico. Bien, si decís que no, que sí, pero no, porque yo a mis hijos no les voy a dar alcohol, o a mi abuelo tampoco, aunque sea un poquito, no queréis nada, y eso de debajo de la... Pues, ¿qué es lo que han sacado los laboratorios? Los comprimidos con... Ay, ¿cómo se llaman? Uy, se me ha olvidado. A ver, una ayuda. Comprimidos de extracto... Ah, sí, ya lo sé. Comprimidos de extracto seco. ¿Qué han hecho los laboratorios? Conscientes de que al alcohólico no les va a gustar el extracto seco. ¿Qué es? El extracto hidroalcohólico le quita la humedad, que es sencillo para ellos, le quita la humedad y dejan todos los principios activos sin modificar y los meten en una cápsula y pueden meter hasta 1 gramo en una cápsula. Eso es tan eficaz, no digo más, pero casi tan eficaz como el extracto hidroalcohólico. Y lo podéis tragar, porque las cápsulas, ya termino, están protegidas. Quiere decir que no se van a absorber en el estómago. El estómago las puede destruir por la acidez. No, pasan vía duodenal, intestino, y se van a absorber en el intestino sin modificar. O sea, ya habéis visto. Cápsulas de extracto seco. Leer el prospecto. A ver, valeriana, si suponiendo que la toméis. ¿Cómo la quieres? No, dámela en comprimido. Vale, tengo esto, la composición. Si trae extracto seco de valeriana, esa me vale. Si trae plata pulverizada, no me vale. ¿Veis? Eso es de la medicina herbaria moderna. Los comprimidos de extracto seco, pero si os gusta, yo reconozco que depende lo que quiera lograr, me tomo extracto hidroalcohólico, porque me lo he hecho aquí debajo y se acabó el problema. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Dónde se compra el extracto hidroalcohólico? ¿En las farmacias? No, los herbolanos se encuentran de todo. Ahora, en las farmacias y parafarmacias están vendiendo de todo. Ahora, yo reconozco que el conocimiento que tiene una persona que trabaja en un herbolario de plantas es superior a una farmacia. Y diré por qué. No es que sean más listos unos que otros, porque en la farmacia se estudia botánica medicinal, pero no fitoterapia, no confundamos. Las farmacias, licenciado, saben botánica medicinal. Plantas medicinales, cómo se cultivan, cómo se recogen, ¿vale? Pero es botánica medicinal, pero no es fitoterapia. La asignatura fitoterapia, por desgracia, en España no está contemplada en ninguna universidad. Y digo por desgracia porque creo que a la humanidad, a los españoles, se nos ha privado un bien que es la naturaleza. En otros países sí está, En otros países está el médico, receta plantas. Con la seguridad social, la receta. Aquí, a ver si hacemos una manifestación. A mí me comentaron una vez los alumnos de la Universidad de Alcalá de Henares que sí que daban. Ahí la tienen, fitoterapia, tratamiento. No, pero eran los alumnos de medicina. Ah, pues mira, en la Complutense no. Y te digo... Me lo dijeron una vez en el tren, que daban... En la Complutense no, te lo digo porque cuando yo vi que no lo daban, yo estaba ahí, les pasé un informe... Pero a lo mejor lo han quitado. No. Si estuvo ya no está. Y les pasé un informe a la Complutense, bien detallado,
y me lo aprobaron todos, el rector, etcétera, etcétera. Vi el informe y digo, hombre, pues sería interesante como materia, ni siquiera optativa, como materia de entretenimiento. Bueno, pero yo lo iba de fitoterapia. Y cuando iba a empezar, ¿qué crees que me dice? Señor don Adolfo, que nada, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Pues 2 médicos se han opuesto. 2. Dice, han dicho que las plantas medicinales no se ha comprobado científicamente su efecto. Dice, vale, pero eso lo dicen 2 médicos. No, nosotros no podemos hacer eso. Y si no, ya estamos en la Complutense, pero nada. Así que no hay nada que hacer. De momento no hay nada que hacer. ¿Qué problema con la Fenilalanina en qué formato? ¿Cuál? Fenilalanina en qué formato. En comprimidos. Es un aminoácido, totalmente. Bueno, Pero por otro lado, todo lo que has dicho estoy de acuerdo, pero creo que la felicidad depende mucho del lugar en que se esté, la clase social, el trabajo, etc. Porque todo lo que has dicho no sirve a las personas que ahora viven en Gaza, Cisjordania. Tampoco sirve a quien nace, vive en Calcuta y el día que encuentra un mendrugo duro, ese día es feliz. Y aquí sirve para una clase media muy determinada, porque, por ejemplo, hay personas que son felices, y ahora os diré la consecuencia, el día en que su equipo gana un partido de fútbol, y la consecuencia se ve a los 9 meses estadísticamente. Esto está comprobado. Qué pobreza, ¿no? Entonces lo que ocurre es que la persona que está trabajando 10 horas, más 1 o 2 horas para ir, para volver, cuando llega a casa, lo único que quiere es la televisión, luego el fútbol, y todo esto le sirve a otra serie de personas. Pero si es felicidad, punto de final. Ya está, cada uno la encuentra en su lugar y con la gente que quiere, claramente. Pero por eso te digo que Sí. depende del lugar en que se esté, Sí. el trabajo, la condición social. Mientras yo estoy hablando, ahora hay gente que están en la calle durmiendo y son felices porque pidiendo limosna han conseguido un cartón de vino y están medio borrachos. Y si son felices, pues habrá O sea que Yo hablaría con ellos. ¿Cómo lo han conseguido con esa vida tan hostil? Pues ellos a lo mejor lo han conseguido, me dan una lección a mí. Dice, no te quejes tanto, sino vete a dormir conmigo. Sí, indudablemente que sí. Bien, estoy de acuerdo. ¿Alguna pregunta más? Y si no, ¿La rodiola dónde se encuentra? también en el Volarios, en cualquiera. Lo único, sabes que es una dosis al día, no te hace falta más, preferiblemente por las mañanas. ¿Vale? En el desayuno, preferiblemente. ¿Alguno más? Y si no, pues nada, nos vemos el próximo mes. ¿Vale? Chao.